¿Qué tal? Muy buena noche a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este live tan especial que preparamos para ustedes. Por supuesto que el, el carácter de especial lo dan dos cosas. Precisamente uno, quién está con nosotros para realizar el abordamiento de los temas que vamos a hacer hoy, las asesorías. Y la segunda parte, porque pues es un live muy especial en donde en lugar de aventarnos a dar una clase, en donde expongamos a lo mejor un tema que en una hora se queda corto, vamos a dedicarlo a resolver sus dudas, vamos a dedicarlo a resolver preguntas, asesorías muy concretas, a lo mejor en unos 5 minutitos nos aventamos cada pregunta que nos hagan para tratar de ayudarles verdaderamente, pero va dedicado especialmente para las madres de familia. ¿Por qué? Porque es 9 de mayo, porque mañana es 10 de mayo y hay que celebrar. Y justamente tenemos con nosotros a una excelente profesionista, una excelente amiga y que pues también es madre. Maestra, ¿cómo está? Muy buena noche. Hola maestro, pues bien contenta de poder estar aquí con todo su auditorio. Ya tenía ratito que no nos conectábamos en vivo y qué mejor que en esta fecha en especial, como dice, para celebrar a todas las mamás, para poder platicar con ellas, para poderles dar una atención directa. Y pues mil gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir foro con usted. Gracias a usted, maestra, por hacerlo posible, por hacer este tipo de espacios abiertos al público. Mándenos por ahí en el chat, empiecen con las preguntas a aquellas madres de familia que tengan dudas sobre temas de divorcio, temas de pensión alimenticia, temas de guardia y custodia. Últimamente hemos estado recibiendo bastantes casos, y digo hemos porque trabajamos en conjunto, la maestra y su servidor, en llevar temas familiares, en apoyarles en juicios y demás, pero en esta noche queremos dedicarla para responder por medio de este espacio virtual aquellas preguntas concretas que podamos tener. Créanme que en este poquito tiempo que llevamos colaborando hemos visto de todo, maestra, de absolutamente todo, desde arrepentimiento al momento de divorciarse, desde mujeres que pues tratan mal al niño y no quieren darle la custodia al padre, que sí sería un buen ejemplo a seguir, papás ausentes que no logramos encontrar para emplazar, de todo nos ha tocado en esta cuestión de postular materia familiar, y pues ese tipo de asuntos, de experiencias, son las que queremos en esta noche aterrizar en las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Entonces, ahí está el chat abierto para que puedan realizar sus consultas. Recuerden, mamás, madres de familia que tengan algún tema de divorcio, guardia y custodia, pensión alimenticia, con todo gusto vamos a estarlo resolviendo. Por aquí tenemos una pregunta, maestra, la primera de la noche. ¿Está de acuerdo? Vamos a empezar. De Romina Erika Jiménez. Disculpe, quiero saber hasta qué edad los hijos pueden decidir con cuál de sus padres vivir. Arrancamos con esa, maestra, por favor. Muchas gracias. Fíjate que es una pregunta muy interesante, maestro, porque los hijos o los adolescentes como tal no pueden decidir con qué progenitor irse. De alguna forma, cuando hay una decisión que se somete ante un juez, es porque hay una controversia y está en disputa precisamente con quién va a vivir el niño o el adolescente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los procesos? El juez es quien va a decidir con quién debe vivir ese hijo. Ello atendiendo a muchas cosas, a las pruebas que se desahogaron durante el procedimiento, porque, por ejemplo, pudiera ser que en una pericial en psicología resultó que uno de los padres tiene ciertos problemas que le impiden desarrollar bien su rol parental, etcétera. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso si el hijo adolescente o quien ya puede expresar su opinión dice yo quiero estar con ese progenitor? Bueno, el juez hace una ponderación de todas estas circunstancias y eso es lo que va a inclinar la determinación. Ahora, ¿por qué viene esta pregunta? Porque muchos códigos civiles establecen precisamente que en ciertas edades, en algunos establecen que de 12 en adelante los hijos pueden decidir con quién vivir. Lo cierto es que a través de la escucha, en una escucha que se realiza ante el juez, pues los hijos van a expresar esa opinión y van a decir, sabes que yo quiero habitar con ese progenitor, y esto pues va a implicar que sea favorable a quien se le va a determinar esa guarda y custodia, pero no quiere decir
que ya solamente con esta opinión o con esta escucha, él va a decidir por sí solo con quién irse. O sea, sí se toman en cuenta todas las circunstancias. ¿A partir de qué edad? Les digo, muchos códigos establecen que a partir de los 12 años, pero lo cierto es que en la escucha de los infantes, los niños ya desde muy temprana edad, 6 años, desde que pueden hablar y expresarse, le pueden decir, pueden hablar con el juzgador y decir, sabes que yo quiero habitar con mi mamá, yo quiero habitar con mi papá, y su opinión es tomada en cuenta. Claro que es tomada en cuenta, pero les reitero, ello no implica que vayan a decidir. Ahora, lo que se vive en la realidad también. Hay cierta edad en que los hijos ya indiscutiblemente, aunque sean menores de edad, toman la decisión. O sea, si tú hablas con un chico de 16 años, y sabes que yo me quiero ir con mi papá y me voy con mi papá y agarra sus cosas y se va, tampoco lo puedes detener y tampoco lo puedes obligar a quedarse con quien tenga la guardia y custodia, ¿no? Y muchas veces eso implica que en la realidad pues acontezca así, que ellos ya toman cierta independencia en sus acciones, en sus actividades y se van. ¿Y qué es lo que implica? Pues porque precisamente tenga que haber una guardia y custodia, que tenga que haber un cambio de guardia y custodia porque acontecen este tipo de circunstancias. Yo recientemente tengo un asunto donde el papá me dice, ¿sabe qué? Es que pues mi hijo tiene 8 años, la guardia y custodia pues la tenía su mamá, pero pues un día me habló y me dijo, papá, ven por mí, yo me quiero ir contigo, me quiero ir a vivir contigo, y su mamá dijo, ¿sabes qué? Pues sí, llévatelo, se lo llevo y ahí hay que iniciar un proceso de cambio de guardia y custodia. Entonces, hay circunstancias en la realidad que se tienen que adecuar en los procesos y en el contexto jurídico, pero como tal les digo, vamos a ver estas variantes. Es importante que expresen su opinión, pero no es la única determinante. Pero esto sí va a depender mucho de la edad de los hijos. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Y resumiendo entonces, la decisión unilateral por parte del menor no es suficiente para tomar esta resolución. Y vamos a poner un ejemplo bien claro. Supongamos que a lo mejor un niño, una niña de 10 años, pues se la pasa a todo dar con el papá y con él convive y lo quiere más y al momento en que el juez lo manda a traer para escucharlo, pues resulta que dice, sí, yo me quiero quedar con mi papá, ¿no? Porque es con el que más convivo y me cae bien. Y resulta que después, durante el mismo procedimiento, pues se demuestra que este papá es borracho, que es violento y que psicológicamente no está bien. Entonces sería absurdo el establecer que solamente porque el menor señaló su deseo de convivir con uno de los progenitores, se debe de conceder. Como lo mencionó la maestra, es una ponderación integral, porque para temas de guarda y custodia, quitémonos el mito de es que siempre se le debe de dar a la mamá. No es cierto. Sí hay una preferencia establecida en ciertas legislaciones que hasta los 12 años, por ejemplo, se quedan con la madre, pero esto obedece a un contexto social lógico, al contexto mexicano. Ya que de ahí se pueda partir para una base en donde se puede decir, oye, sí, la ley establece que preferentemente a la madre, pero si representa alguna cuestión de peligro, alguna cuestión que ponga en riesgo a los menores, por supuesto que no se lo voy a dejar, ni aunque la ley establezca esa preferencia, ni aunque el menor se quiera ir con la mamá. Entonces, este tema como la pensión alimenticia es bien interesante porque está rodeado de mitos, maestra, y hay gente que se cree todo lo que le dice el vecino, la tía, la prima, el sobrino que está estudiando derecho, y entonces ya lo toma como regla universal. Y sí, empiezan a escribir comentarios como, no, si eres hombre ni pelees la guardia y custodia no te la van a dar. Eso es falso. Les acabo de mencionar que si hay una preferencia en ciertas legislaciones, pero siempre se debe de elegir al más idóneo. Y el más idóneo tampoco es el que gane más o el que los quiera más. Son una serie de elementos que se deben de tomar, pero sobre todo las psicológicas, la escucha con el menor y todo el material probatorio que esté dentro del expediente. ¿Ok? Para que no se me vayan con ese tipo de cuestiones. Sí, y si me permite acotar un poquito de eso, maestro, pasa mucho en estas cuestiones de los infantes que los niños sí se dejan mucho guiar por el padre conviviente. Por ejemplo, los papás, ¿no? Si ves al niño sábado y domingo, pues lógicamente es el momento que vas a disfrutar con él para salir, para convivir, para pasarla bien, pero la disciplina normalmente o las situaciones de conducta, de estudio y demás que implica, pues de alguna forma, situaciones de cuidado diario, pues lo tiene la persona que tiene la guardia y custodia. Entonces, para el infante muchas veces es confuso y dices, no, pues yo me quiero ir con mi papá, por ejemplo,
si lo veo fines de semana y me la paso bien, porque voy al cine, y eso no significa que sea el progenitor más idóneo. Como usted bien dice, hay una serie de actitudes que implican que el juzgador deba verificar todo ese contexto, o sea, quién le está dando mayor tiempo de cuidado, de atención, mejores herramientas para su desarrollo, el núcleo familiar, una mejor estabilidad, no solamente económica, sino integral. Y también es esa parte importante, señores o mamás que nos ven y que están peleando la guardia y custodia. El hecho de que tú vayas a hablar mal del otro progenitor al juzgado, porque siempre pasa, ¿no? Solemos hacer telenovelas en las demandas. No, es que el papá es un borracho, es de lo peor, vividor, drogadicto, y a veces nada de eso acreditamos, aparte, ¿no? Pero eso no implica que sea una buena estrategia para pelear una guardia y custodia. Para nosotros solicitar una guardia y custodia es acreditarle al juez que mi hijo va a estar en buenas condiciones conmigo, qué le estoy ofreciendo yo como progenitor, qué estoy dando como plus en comparación con el otro para darle un mejor entorno, y obviamente eso va a implicar que me puedan otorgar la guardia y custodia. Correcto, maestra. Muchísimas gracias por ese apunte. Tenemos ya aquí varias preguntas, vamos a empezar a leerlas. Les reiteramos la invitación para que nos escriban en el chat. Mamás, temas de divorcio, temas de pensión alimenticia. Adelante, hoy les estamos brindando esta sesión especial por el Día de las Madres y ojalá que podamos ayudarles a resolver su problema. Por aquí tenemos a Luz María que nos dice: buenas noches, Lick Stuart. ¿Cómo puedo modificar la pensión alimenticia que fue hace 5 años? La sentencia es muy baja y quisiera la actualicen. ¿Cómo le hago? Por favor, gracias. Hay algo que debemos recordar en materia familiar. Las sentencias en temas de pensión alimenticia no son cosa juzgada inmóvil. Es decir, se pueden modificar siempre. Tan se pueden modificar que una sentencia que te condena ahorita a pagar el 20%, en unos años desaparece y ya no existe condena alguna. Entonces, esta moldeabilidad de las determinaciones en tema de pensión alimenticia obedece a un factor muy sencillo: la variabilidad de los factores que se toman en cuenta para entender a la pensión alimenticia. Siempre que me preguntan, maestra, oye, tengo 2 hijos y mi esposo es Uber, ¿cuánto dinero me toca de pensión? A ver, espérame, no hay una fórmula mágica y no hay una cantidad exacta ni un porcentaje exacto. ¿Cómo funciona en México? Atendiendo a lo que gana el deudor y lo que necesita el acreedor, los hijos y las hijas, es que se fija un parámetro. Un salario mínimo, un 30% de los ingresos, puede variar, ¿ok? Entonces, cada caso es un mundo en específico. Pero supongamos que ya tenemos la sentencia, como aquí nos lo menciona la persona que nos hace esta pregunta, que es Luz María. ¿Cómo la puedo modificar? Muy sencillo, a través de otro mecanismo legal que se llama incidente o una nueva demanda, dependiendo de lo que diga la legislación de tu entidad federativa, en donde tú le digas al juez, fíjate que hace 3 años, como en tu caso, 5 años, perdón, hace 5 años me fijaste esta pensión para mis hijos, han cambiado las circunstancias. A lo mejor ya están estudiando en la secundaria, tienen obviamente más gastos, ya son adolescentes, quieren salir a divertirse. El costo mismo de la vida a través de la inflación se va encareciendo para todos sin importar la edad. Entonces te solicito que revises la determinación que se tomó y realices un aumento de pensión. Es un incidente de modificación o una demanda de modificación de pensión alimenticia que, atendiendo al caso concreto, se van a evaluar precisamente las condiciones de cuando te la otorgaron y las condiciones actuales. Y si logras acreditar esa variación en donde hay una necesidad mayor, entonces te van a aprobar ese aumento de pensión alimenticia. Pero ojo que también es al revés. También puede ser que el papá que ya estuvo pagando pensión alimenticia de repente pida la disminución de la misma porque sus ingresos son diferentes, porque tuvo otro hijo o por alguna circunstancia que ojalá que nunca pase, pero que sufra algún accidente, alguna discapacidad que no le permita seguir trabajando, y entonces, oye, disminuye la pensión o de plano elimínala, da por terminada esa obligación. ¿Usted qué tiene para agregar al respecto, maestra? ¿Qué opina? Sí, precisamente, maestro, lo primero que yo les diría es, bueno, hay que ver en qué entidad federativa está, porque en algunos casos es a través de la vía incidental, es decir, que es una consecuencia del juicio principal, y en otros es un juicio nuevo, un juicio autónomo.
Segundo, que debe de existir una variante, un cambio de circunstancias, o sea, debemos de conocer la sentencia donde se estipuló una cantidad de alimentos para conocer las circunstancias particulares que el juez consideró para determinar esa pensión alimenticia. Si hay una variación de circunstancias, es aquí donde podemos pedir una modificación a esa sentencia para aumentar o para disminuir una pensión alimentaria. También debemos de considerar que hablando de cuestiones de alimentos, los deudores alimentarios no nada más vamos a considerar los ingresos que ganan, sino que también debemos de tener un enfoque más amplio hablando de la capacidad económica de las personas, porque mucho tiempo, maestro, no sé si recuerda que pasaba esto de que, ¿sabes qué? Como yo no tengo trabajo, pues no puedo pagar la pensión. O ¿sabes qué? Es que hoy me enfermé y ya no puedo, pero eran cosas superfluas, ¿no? Al día de hoy, la Corte ha determinado que una persona no nada más se le puede definir esta capacidad económica por los ingresos que percibe, porque aparte también hay muchas malas prácticas, ¿no? Donde presentan recibos que no son lo que ganan en realidad, o que muchas veces tienen comercios por cuenta propia, o que ponen el negocio al nombre de la mamá, de la abuelita, y no se puede de alguna forma rastrear de forma certera cuánto ganan. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte? ¿Sabes qué? No nada más es los ingresos que puedas percibir, sino la capacidad económica de una persona radica en su estado de salud, en su nivel de estudios, en su nivel socioeconómico, en todo el contexto que tiene para poder generar riqueza, porque también pasaba eso, ¿no? No sé si usted, bueno, yo llegué a tener algunas audiencias donde llegaba el deudor alimentario vistiendo ropa de marca, con abogados que se veía que cobraban no muy económicamente y decían que ganaban 1,000 pesos a la semana, ¿no? Y tenían estudios de contadores públicos, etcétera, y dices, ¿cómo es posible? Entonces es por eso que el juez tiene esa facultad de ampliar ese panorama y decir, ¿sabes qué? Tengo que ver toda esa situación que implica la capacidad económica de una persona. Pero en resumen, si tú quieres modificar esto, bueno, debes de verificar primero esas circunstancias de tu sentencia. ¿Qué aconteció en ese momento? Si lo que quieres es aumentar, tienes que tener medios probatorios que impliquen que tus necesidades han cambiado, que los hijos a lo mejor tienen mayores gastos, y sobre todo mantenerlo en el contexto actual. Verificar esos cambios para poder enfocar esa solicitud en lo que está aconteciendo al día de hoy, en esa actualización que necesitas y que sea acorde a lo que estás viviendo en ese momento, bueno, viviendo los hijos o los acreedores alimentarios para poder cubrir sus necesidades reales. Excelente, maestra, muchísimas gracias, perfecto complemento y justamente lo que usted refiere aquí nos lo pregunta Ileana en un comentario. Buenas noches, si el papá tiene un negocio propio que es de su padre, pero él lo maneja, ¿cómo se puede comprobar que él sí tiene cómo solventar los gastos de los hijos? Hace 4 años que se separaron y da dinero cuando quiere y lo que quiere. Cuando convivían con el papá estaban bien, pero siempre andaba preguntando el papá qué hacía la mamá. El papá se juntó con otra persona, se embarazó a la otra persona y a raíz de eso el papá dejó de darles dinero. No pagó escuela, no da alimentos y solo promete, y ahí se le cortó el comentario. Pero creo que el contexto se entiende desde la cuestión de esconder ingresos a través de un negocio que tiene un tercero, un prestanombres. Es otra de las prácticas que mencionaba la maestra Guadalupe que lastimosamente son muy comunes. Cuando nosotros hablamos de pensión alimenticia, ojo, otro mito, no se vayan con pensión alimenticia es igual a salario, a trabajo formal. No es cierto. Sabemos que en México, la realidad de un contexto en donde hay una informalidad tremenda y hay un montón de personas generando ingresos que no son reportados a las autoridades fiscales, mucho menos que tienen un patrón o están dados de alta ante el IMSS, pues vamos a tener una complejidad ahí al momento de obtener la pensión, pero no es imposible. ¿Qué pasa cuando esta persona tiene ingresos que no pertenecen a una fuente de trabajo? Lo más inmediato es demostrar capacidad económica por medio de sus estados de cuenta bancarios y la otra parte de necesidad con los tickets de compra o recibos que se tengan de los gastos de los menores.
Oiga, Lick, es que no tiene tarjetas de débito. Bueno, vamos a las de crédito. Las de crédito también representan capacidad económica en función de los gastos que hace esa persona. Oiga, Lick, de plano vive en el monte y no maneja ninguna tarjeta, nunca ha manejado tarjetas de ningún tipo. Ok, ya en esa situación se empieza a complicar un poco, pero la ley nos da varias alternativas. La más inmediata es, bueno, si no se puede comprobar ingresos, porque él no me los reportó, porque no tiene bancos, porque no tiene cuentas, entonces nos vamos a estilo de vida de los últimos años. ¿Cuántos? Depende de la legislación de tu entidad federativa. Nos dice la ley que tendrá que acoplarse el monto de la pensión a sostener el mismo estilo de vida que llevaban en familia. Oye, tampoco se puede demostrar estilo de vida porque me embarazó y se fue y nunca vivió con un menor, nunca vivimos juntos. Ah, bueno, ya ahí se fijará en salarios mínimos. Les he contado de un asunto que a mí me pareció increíble. Una mujer que estaba en Estado de México, yo no le podía ayudar porque estoy en la Ciudad de México y necesitaba ayuda con su pensión alimenticia. Le di asistencia remota por teléfono y llevando su caso con una abogada de oficio en el Estado de México, consiguió una pensión alimenticia de 7,500 pesos mensuales sin demostrar capacidad económica del deudor, porque el señor trabaja en una combi, y sin demostrar la necesidad de los menores, porque a la abogada de oficio se le pasó poner las pruebas consistentes en los tickets de gastos o relación de gastos. No hizo nada la abogada de oficio, nada bien. No investigó los ingresos, no argumentó capacidad económica de los últimos años porque sí vivieron juntos, ni tampoco logró a demostrar el tema de la necesidad económica de los menores a través de esos recibos que la señora sí tenía. No presentó pruebas. Y aún así, el juez dijo, ¿sabes qué? No me presentaste absolutamente nada, pero para no descuidar a los menores, ahí te va un salario mínimo mensual, que es lo que te va a tener que estar pasando de pensión. Entonces, de que hay formas de hacerlo, las hay. No me vengan con que se salió del trabajo y ya no lo puedo demandar por pensión. Sí se puede. Y aún sin pruebas, digo, en este caso tal vez corrimos con suerte, porque el juez pudo haber hecho uso de su potestad para hacer los actos de investigación correspondiente, porque los códigos facultan al juez que cuando hay menores, él puede de oficio solicitar las pruebas o recabar las pruebas correspondientes para fijar lo que mejor en derecho corresponda a los menores. Entonces, en este caso, yo supongo que fue muy afortunada la señora, aún con esta abogada de oficio tan deficiente, pero pues ya tiene ahí el tema de una pensión alimenticia con todo en contra y que lo logró. Pero esa sería la respuesta. Ileana, ¿usted qué opina, maestra Guadalupe? Sí, maestro, precisamente, esto es una complicación que tenemos siempre, ¿no? Que el deudor busca ocultar lo que gana, ocultar bienes y demás. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primeramente yo les diría a las mujeres u hombres que están casados y que se dedican al hogar y que uno de los dos sale a trabajar al día de hoy todavía que están casados, de verdad que sean previsores, involúcrense también en las actividades económicas de su familia, porque me he topado con personas que quieren divorciarse y de repente les preguntas, oye, pero ¿en qué trabaja tu esposo? No, pues no sé. Y entonces, cuánto gana, no saben absolutamente nada de información. Entonces es importante que nos involucremos porque las decisiones económicas importan e impactan en la familia. A veces tampoco saben si tienen bienes o permiten que los pongan precisamente con su autorización a nombre de la mamá de la persona. Entonces ya ahí tú estás también asumiendo un riesgo y te estás quedando en una desventaja. Entonces no permitan eso. Recuerden que si hay un matrimonio o un concubinato y están haciéndose de un patrimonio juntos, bueno, que sea como corresponde, que se pongan los bienes a nombre de los titulares que son. No permitan este tipo de circunstancias. Segundo, ya nos divorciamos, ya no tenemos cómo comprobar y ahí están los hijos. Precisamente lo que dice el maestro, hay que investigar estados de cuenta, cuáles son sus actividades económicas. Importante también que se haga una visita de trabajo social. ¿Qué implica esto? Que precisamente un perito en trabajo social va a visitar al deudor alimentario y va a poder hacerle cuestionamientos respecto a su nivel socioeconómico. Es decir, cuánto ganas, cuánto pagas de renta, porque luego pasa estas circunstancias que no les cuadran y ahí es cuando caen en la mentira, porque llegan a la entrevista y dicen, bueno, ¿cuánto ganan? No, pues yo gano 1,000 pesos semanales. Bueno, pero ¿cuánto pagas de renta? Pues pago 4,000 mensuales y pago internet y pago esto y cuánto pagas de tu comida. Y resulta que de egresos
tienen 10,000 pesos. Entonces, bueno, ¿y de dónde está saliendo ese excedente? Y es ahí donde nos puede ser favorable cuando están ocultando información. O incluso también en los desahogos ya de las audiencias, cuando nosotros interrogamos, por ejemplo, al deudor alimentario, puede pasar que ahí mismo también los jueces o nosotros como abogados podamos obtener información que implique que puedan ellos mismos asumir o de alguna forma aceptar cuáles son sus ingresos reales, y que esto pudiera ser también a ver cuánto gastas, porque cuando estabas junto con tus hijos y con el cónyuge, te fuiste a Disneylandia, ¿no? ¿Por qué viajaste a Cancún tantas veces al año? ¿Quién asumía sus gastos? ¿Tenían señora de limpieza? ¿Quién le pagaba a esa señora? Etcétera. Y de ahí podemos ir teniendo información que va a servir para acreditar esa capacidad económica de la que estamos hablando. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Vamos ahora con una pregunta de Miranda Schul. ¿Cómo se puede denunciar a un padre que lo cesaron de su trabajo? Fue maestro de la SEP, pero se cambió a otro estado y dejó de proporcionar alimentos a 2 de sus hijos. Muy bien, Miranda. El tema aquí hay que dividirlo en 2 partes, porque justo hay otra pregunta muy relacionada que nos hacía por ahí una persona del chat. Oiga, eso es cuando el tema de renunciar para no pagar pensión es delito, pero ¿qué tal si los corren? Por supuesto que puede haber, o sea, la ley tampoco presume que tú siempre vas a tener trabajo o siempre vas a tener ingresos. Por supuesto que prevé la hipótesis en donde tú te quedas sin trabajo. En este caso, cesaron al maestro. Ya de ahí podemos brincar de que no hay un incumplimiento voluntario, es decir, ¿sabes qué? Pues me corrieron, no es que yo no quiera pagar la pensión. Ahora, el tema de que se fue a trabajar a otra entidad federativa y está trabajando ahí y percibiendo los ingresos, por supuesto que es algo que debería de reportar al juzgado en donde se le sentenció para demostrar la buena fe. Oye, juez, mira, yo fui sentenciado a pagar tanto por ciento de pensión alimenticia. Como ya me corrieron de mi trabajo, voy a pedirte ahorita que me des una suspensión en lo que encuentro chamba, porque sí se puede suspender el pago de la pensión alimenticia. Me la suspendes la obligación en lo que encuentro trabajo y ya que tengo trabajo reanudo mi obligación. Eso es el mundo del deber ser. ¿Cuál es la realidad, Miranda? Que la madre tiene que andarlo correteando y tiene que avisarle al juez, ¿sabes qué? A este canijo ya lo despidieron de su empleo, se fue a vivir a otra entidad federativa y te pido que realices la búsqueda para saber en dónde está viviendo y en dónde está trabajando. Y ahí es en donde se empiezan a complicar las cosas, porque si el angelito se va sin avisar con la intención de no pagarte, obviamente no te va a decir ni dónde trabaja ni dónde está viviendo. Entonces, ya que sepas que está en otra entidad federativa y que sepas cuál es, pues ya es un punto de ventaja, ¿no? Ya tenemos al menos en dónde buscarlo. Ahora la bronca es localizarlo y la bronca es decirle al juez que lo aperciba porque él ya está sentenciado a pasar pensión alimenticia. Aquí va a haber cuestiones de discrepancia respecto a la aplicación del tipo penal de dejar de pagar la pensión alimenticia, es decir, esos 3 meses de incumplimiento que te pide la ley en la Ciudad de México, uno, ¿cuántos son en otra entidad federativa? A partir de cuántos meses de incumplimiento ya puedes denunciarlo tú como delito, la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias. Esa es una. Y la otra es, tomando en consideración el tema de que se quedó sin trabajo, pues yo creo que si no da aviso, ahí también se está configurando de parte del deudor una mala fe, por no avisar que está sin trabajo y por no avisar a dónde va a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque se puede presumir que lo está haciendo para eludir la obligación alimentaria totalmente. ¿Usted qué opina ahí, maestra? Sí, bueno, aquí hay algunos puntos importantes. Primero, precisamente lo que usted señaló, la obligación del deudor alimentario de dar aviso. Porque si no, pues el juez va a tener entendido que se está cumpliendo y esto implica las dos partes. Si nosotros también como acreedores alimentarios no damos aviso también al juez que hay un incumplimiento, tampoco se va a enterar. Entonces, debemos comprender que cuando hay ya una obligación determinada a través de una sentencia o de un convenio judicial donde se haya determinado cuánto debe de pagar una persona, es decir, ya está determinado de forma líquida y en temporalidad,
bueno, pues esa obligación no se puede dejar de cumplir. Y si hay un incumplimiento, pues hay consecuencias jurídicas. Ya lo dijo el maestro, puede ser en el ámbito penal o en el ámbito civil familiar, porque esto implica que en cualquier momento quien tiene este derecho de recibir los alimentos me pueda demandar por la totalidad de lo que estoy adeudando, porque se va cuantificando. O sea, si yo tengo un mes, 2 meses, 5 años de no pagar pensión alimenticia, todo eso se va a cuantificar y pues el problema va a ser mayor porque la cantidad incluso puede llegar a ser impagable, ¿no? Y esto también va a implicar que si me someten a un proceso penal, pues la reparación del daño también va a ser muchísimo mayor. Entonces, esto implica una afectación para las dos personas, tanto para el deudor como para el acreedor, porque el deudor se mete en problemas y el acreedor pues está dejando de recibir lo que necesita. Entonces hay que hacerlo del conocimiento del juzgador. Y bueno, ahí se me fue el otro punto que le iba a comentar respecto a esta parte de los adeudos. Sí, que justo las personas no quieren demandar. Me he encontrado muchos comentarios de mamás que dicen, es que yo para qué demando la pensión alimenticia, si luego se esconden, si no quieren pagar, si yo gano más o si la verdad es que es un proceso muy largo, muy tedioso y no funciona y demás. Sí, todos los procesos judiciales implican tiempo, dinero y esfuerzo, pero yo lo que les digo que el resultado es seguridad jurídica para ti y para tus hijos. Y es un derecho que no les puedes quitar. Finalmente, y se los digo también con experiencia, si las mamás que luego no demandan la guardia y custodia, tienen a los niños bajo su cuidado, no falta también algún papá mañoso que llega y les quita a los hijos y se los lleva y ellos las demandan y dicen, ¿sabes qué? Pues yo le quité al niño porque estaban malas condiciones y ya conmigo está viviendo 5 o 6 meses y les dan la guardia y custodia porque pues los niños están habitando con ellos y ahora a ellas son las que tienen que pagar pensión alimentaria. Entonces eso es porque no demandamos en su momento y no tenemos esa protección jurisdiccional que diga, ¿sabes qué? La mamá es quien tiene la guardia y custodia y el papá es quien debe de pagar la pensión alimenticia. Y también eso implica que aunque de momento tal vez esté adeudando las pensiones, va a llegar un momento que las va a tener que responder y ahí está la obligación y el derecho, va a tener que cumplir porque, ya lo hablamos, hay consecuencias jurídicas o incluso tu hijo, cuando tenga ya la mayoría de edad, él puede demandar directamente, ¿sabes qué? Tenía la obligación y pues me tiene que pagar todo ese retroactivo y a lo mejor en su momento para tu hijo pueda ser útil para sus estudios universitarios y demás. Entonces, no lo dejen así, no permitan que por el hecho de que el papá ya se escondió, que saben que no va a querer pagar, no demanden, porque luego resulta contraproducente. Así es, recuerden que el tema de la pensión alimenticia no es de ustedes, no es de su orgullo, no es que ustedes ganen más o lo necesiten. Siempre se los he aconsejado a las personas que me salen con eso y no es respuesta para lo que les voy a decir. A ver, es que yo no necesito que me dé dinero. Ok, entonces tus hijos ya llevan la vida que tú quisieras que llevaran y muchas veces la respuesta falsa, sí, aunque saben que sí, siempre se puede tener una mejor vida. O sea, no me mientan que van en los mejores colegios o se van de vacaciones a donde quieren o salen del país los niños. No es cierto, en el contexto mexicano no es cierto. Entonces vamos a suponer su mentira de que sí, ya están felices como están y no necesitamos más, ¿ok? ¿Qué te parece si demandas la pensión y lo que te dan de pensión lo inviertes en un fondo para que los niños cuando tengan 18 lo cobren? Ni modo que me digas que no, porque lo que estás haciendo es guardar un patrimonio para tus hijos que ya viven súper bien según tú y que aún en un futuro, cuando ya no les den esa pensión, van a tener por ahí ese guardadito que, pues, si son 10 o 15 años de una pensión constante, invertido con unos intereses, rendimientos por ahí aproximados a CETES, se vuelven una cantidad considerable para cualquier persona que busque independizarse. Entonces, no me pongan ya eso de pretexto, por favor, que es más el orgullo que habla de ustedes que la verdadera necesidad de sus hijos. Maestra, tenemos ya bastantes preguntas en el chat, pero quiero hacerles una cordial invitación, una invitación muy importante que por supuesto involucra
a la maestra Guadalupe Guzmán, y es para que nos acompañen el 1 de junio en Ciudad de México a Manual del Pasante. Es un proyecto que ya tenemos del año pasado con la maestra también, Manual del Pasante 1, en donde abordamos pues, temas un poquito más elementales de la vida del pasante, qué es lo que tiene que hacer, cuestiones prácticas en juzgados, analizamos la terminología, que muchas veces es complicado, la práctica real del derecho, y ahora llegamos con una segunda entrega de Manual del Pasante, que por ahí ya me han estado diciendo en comentarios, porque ya vieron el temario, que no sea Manual del Pasante 2, que sea Manual del Postulante. Lo vamos a ver, y es que tiene sentido, porque lo que vamos a abordar en esta segunda sesión ya es una cuestión un poquito más arriba de lo que haría un pasante en sus inicios, es decir, ya vemos un factor de independencia, de cómo es que un abogado puede trabajar ya de manera independiente, o como le decimos popularmente, formar un despacho que no es ni tan complejo, es mucho más fácil de lo que creen, las personas que vean el curso lo van a entender, es mucho más sencillo de lo que parece, formar un despacho, cómo dar asesorías para cobrar las asesorías que se cobran, qué requisitos deben reunir para que de verdad se cobren y cómo se capitalicen realmente en asuntos, cómo redactar escritos iniciales de demanda en materia civil y familiar, cómo llevar audiencias en materia de lo civil y familiar y cómo realizar la redacción de, por ejemplo, desahogo de prevenciones y otros escritos de trámite dentro del juicio. Como pueden ver, estos ya son temas que tienden más a una persona que está buscando llevar sus asuntos solo, ya no desde la postura del pasante que solamente seguía órdenes y le daba seguimiento a expedientes. Y estamos hablando de personas que realizan el seguimiento de sus propios asuntos y que tienen que entrar en materia un poquito más compleja, en cuestiones, pues obviamente que sí va a ser más remunerador para ti trabajar como abogado o abogada independiente, pero también tiene sus complejidades y estamos precisamente planeando este curso para platicarles cómo es esta práctica, cuáles son los pasos que hemos seguido. La maestra ya tiene años con su proyecto independiente, su servidor también, y todos estos puntos de los que les vamos a hablar, pues es lo que hacemos todos los días, realmente, el llevar a un despacho, el tratar con clientes, el dar asesorías, redactar escritos iniciales de demanda. Tenemos dos, la maestra y yo, para el lunes, tenemos que elaborar dos para este lunes que viene, de dos asuntos nuevos que nos llegaron, tenemos que hacer por ahí otras cuestiones dentro de los juicios que ya tenemos, pero todos se los vamos a platicar en Manual del Pasante 2, ya saben, incluye el video, 3 horas y media, de 3 horas y media a 4, ya ven que luego nos alargamos de más. Los formatos que veamos en clase, por supuesto, de demandas, de cómo subsanar prevenciones, etcétera, y la presentación en PDF. Entonces, a quien guste acompañarnos, ya saben, mándenme por favor WhatsApp a mi celular 55 87 93 98 83. Aquí lo tienen en pantalla, ahorita se los dejo en el chat. Pero ya tenemos a bastantes personas inscritas, maestra, si no me equivoco, hasta hace rato eran 25, más o menos. Entonces, ahí estamos con el tema de llenar esa sección del auditorio Pepsi Center para convivir con todas y todos. Estaremos muy felices de volver a verles si es que ya fueron a Manual del Pasante 1 y si es la primera vez que nos acompañan porque les gustan cómo damos estas clases, estas asesorías, pues bienvenidos. Créanme que es un curso un poquito diferente, maestra. Si yo pudiera describir Manual del Pasante 1 y 2, es un curso bastante diferente por la manera en la que lo manejamos. No les vamos a leer diapositivas. Es más, en las diapositivas sale un dibujito. Ya no les voy a decir más. Los que ya fueron al número 1, ya saben por ahí de qué les estoy hablando, de la manera en la que les enseñamos sin estarles leyendo diapositivas como normalmente se realiza en muchos cursos de derecho. Aquí es un poquito más dinámico y más divertido, ¿por qué no? Por ahí luego les subo un clip chiquito, 1 minuto, de Manual del Pasante 1 para que puedan darse una idea, pero estaremos muy felices de verlos por ahí, maestro. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece? Ya estamos a 3 semanas de Manual del Pasante 2. Pues que no pueden faltar. Estamos preparando de verdad con todo el cariño, con todo el amor del mundo para ustedes que van comenzando, para darles las herramientas para que puedan dar ese gran paso a la independencia, a poder ser su propia marca, su propio despacho, a poder aventarse a hacer este tipo de cosas, porque a veces pensamos que de dar una asesoría o de hacer actividades en juzgados hasta llegar a un juicio oral o hasta poder resolver un asunto implica, híjole,
un paso agigantado, pero que sí se puede. Y eso es lo que nosotros queremos darles a través de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, que ustedes tengan estas herramientas. Aparte va a haber muchas sorpresas bien padres, de verdad no se lo pueden perder. Es un proyecto que el maestro también ha cobijado con mucho amor, mucho apego, mucho trabajo, y va a haber increíbles sorpresas. Entonces, a nosotros nos gustaría verlos ahí en el Pepsi Center, poder abrazarlos, poder convivir, poder tomarnos la foto, poder platicar, y pues ahí los esperamos, no pueden faltar, ya está ahí la información para que se puedan inscribir, hay ahí también un descuento hasta el 20 de mayo, porque de verdad que decía el maestro hace unas semanas, es que dejamos pasar los días, pero les avisamos que hasta el 20 de mayo hay descuento, porque después sí va a incrementar, porque justo muchos ya se quieren inscribir en el último momento, pero aprovechen ahorita que está el descuento preferencial, los esperamos. Y bueno, pues gracias, maestro. Gracias a usted, maestra, estamos muy, muy felices, creo que hablo por todos y todas, asistentes, nuestros propios amigos y amigas de realizar este proyecto en conjunto. Y por aquí nos preguntan, dirección, es en el Pepsi Center, es esquina de calle Filadelfia con calle Montecito en la colonia Nápoles, ¿vale? Para que vayan anotando por ahí, Ciudad de México, colonia Nápoles, Metrobús Poliforum, o metro, me parece que el que más cercano queda es el San Pedro de los Pinos, si no me equivoco, como a 10 minutos caminando, algo así. Pero Pepsi Center ustedes lo buscan en el Google Maps y pues no les puede fallar. Es un recinto muy importante donde hay varios conciertos. De hecho, en estos días hay muchos conciertos, pero en el auditorio es en donde vamos a estar dando Manual del Pasante 2. ¿Qué fecha es la conferencia? El 1 de junio, sábado 1 de junio, para que vayan reservando la fecha, sábado 1 de junio, 10 de la mañana, ¿vale? Manden dirección y costos, 350 pesos hasta el 20 de mayo. Después del 20 de mayo va a subir a cómo, no sabemos, ya dirán nuestros representantes a cuánto lo van a dejar, pero sí va a estar más caro, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a continuar con las asesorías. Muchas gracias por su atención a este breve corte comercial y por aquí ya tenía seleccionado una. Y justamente aterriza, maestra, lo que veníamos platicando ya a una cuestión práctica. ¿Qué se puede hacer cuando un padre se sale de trabajar para no pagar lo de 3 hijos? Ya mencionamos la teoría, lo que dice la ley sobre el incumplimiento, sobre la necesidad de avisar al juez. Pero si tuviéramos que plasmarlo en un procedimiento que cualquiera lo pudiera entender, creo que es el siguiente. Tenemos una sentencia que condena al deudor a pagar o que le descuenten de nómina. El señor o la señora se salen de trabajar con tal de eludir esta obligación. El paso inmediato que procede es dar ese aviso por escrito, como mencionó la maestra. La persona que esté a cargo de la guardia y custodia de los menores redacta un escrito: oye juez, ¿sabes qué? Con fecha tal, me enteré de que esta persona renunció y me enteré porque me depositaron lo del finiquito, lo de la liquidación, me enteré porque él me dijo, me enteré porque me avisaron de recursos humanos, como te hayas enterado, porque ya no me llega la pensión. Es más, si no te llega un mes, haces el escrito reportando, ¿sabes qué? Este mes no me ha caído lo de la pensión y te aviso para que apercibas al demandado, ¿ok? Ya que tienes ese aviso dentro del juicio y ya que pasó el número de meses que establece tu código o tu legislación, vas ante el Ministerio Público y realizas una denuncia. ¿Sabes qué, Ministerio Público? Vengo a denunciar. ¿Qué delito? La falta de pago de pensión alimenticia. Y para que no te regresen ni te vayan a decir, ay señora, venga después, ya vas a tener que llevar copia certificada de tu expediente o al menos de la sentencia y del escrito donde tú le avisaste al juez de lo familiar y lo que haya acordado el juez. Porque cada ministerio público es un mundo y van a estar desde los que no te pelan, desde los que te digan, ay señora, mejor busque solucionarlo por la buena, ¿para qué lo quiere meter a la cárcel al señor? Los que te van a pedir requisitos inalcanzables, pero creo que un estándar mínimo aceptable es que vayas con la copia certificada de tu sentencia, de tu escrito dando aviso y del acuerdo que recae a ese escrito que tú metiste al juzgado. ¿Cómo se hace? Pues solicitas al juzgado que emita copias certificadas, las vas a tener que pagar.
Ahí es en donde aplica lo de dinero para las copias, solo en las certificadas, para que no les mientan, y te tienen que dar un recibo de derechos. Entonces, si el abogado te pide para copias certificadas, pídele el recibo de derechos para ver cuánto fue y que no te haga tranza con ese rubro. Pero bueno, ya con esto tú inicias tu denuncia ante el Ministerio Público y sí vas a tener que estar presionándolo para que el Ministerio Público dirija oficios a las policías, dirija oficios a que los diferentes elementos que integran el sistema de justicia penal hagan su chamba, como que, por ejemplo, vayan a entrevistar a la fuente de trabajo donde estaba el señor, a averiguar si verdaderamente renunció, si simplemente dejó de ir, si fue despedido, etcétera. Vas a tener que mandar a buscar, si es que se desaparece, oficios de localización del deudor alimentista y vas a tener viva esa carpeta hasta que lo encuentren y entonces ya procederá conforme a derecho, ya sea que el señor pague o ya sea que lo guarden un rato en la cárcel por el incumplimiento de sus obligaciones alimentistas, ¿vale? Maestra, en su experiencia, ¿cómo recomendaría usted dar estos pasos en ese orden? ¿Usted prefiere iniciar directamente el penal sin dar aviso en el familiar? ¿Qué es lo que opina al respecto? Maestro, yo coincido que primero tenemos que averiguar qué es lo que pasó, ¿no? Y recuerden también que aquí hay un punto. Cuando hay un trabajo formal, la empresa también es una obligada solidaria. Entonces, la obligación también de la empresa es informar que se terminó esta relación laboral y dar el finiquito, porque también pasa mucho eso, que a veces las empresas ni siquiera depositan a la persona que debe de recibir la pensión el porcentaje que le corresponde. Entonces, lo primero, decirle al juez, ¿sabes qué? Hay un incumplimiento porque hay un mes, 2 meses, el tiempo que no le haya dado la pensión y ¿sabes qué? Pídele un informe a la empresa a que me avise si renunció, si lo despidieron, cuánto le dieron de finiquito, cuándo, cómo, por qué. Y ya con esa información, bueno, ya nosotros podemos tener el antecedente para dar el siguiente paso. Si fue una renuncia voluntaria, bueno, nosotros le tenemos también que solicitar al juez que le pida al deudor alimentario que informe qué es lo que aconteció y que cumpla con la obligación, o sea, que lo aperciba, independientemente de que haya dejado de elaborar, la obligación está ahí. Él sabe cuánto estaba pagando de pensión alimenticia y aunque ya no le hagan el descuento directo, pues él tendría la obligación de ir y pagar. Primero dar aviso y segundo pagar, pero obviamente si lo hicieron de forma dolosa no lo van a hacer. Ahora, ya si aún así con estos apercibimientos o con esta información hay un incumplimiento, pues ya nos vamos a denunciar. Y nada más que esto implica así que muchas veces los ministerios públicos pues son omisos y no quieren dar esta apertura a las carpetas porque, bueno, la realidad es que también están excedidos en trabajo y no lo quieren hacer. Luego le dicen, váyanse al juez familiar y allá que hagan lo que tengan que hacer, cuando también es una obligación de ellos investigar si hay un delito y si hay una omisión de cumplimiento de la obligación alimentaria. Pero para eso sí es importante llevar su copia certificada. Nada más aquí hay que tener cuidado porque dependiendo del estado, de la entidad en la que estás, el tipo penal puede ser diferente y las circunstancias de ese tipo penal también, por ejemplo, la temporalidad. Algunos te van a decir, es que sabes que para que haya un incumplimiento, pues tienen que transcurrir tal vez 90 días, 60 días, etcétera. Va a depender mucho de eso. Ya cuando cumplamos ese tiempo de que no se ha pagado la pensión es cuando ya se puede iniciar la denuncia. Y bueno, eso es lo que yo les puedo compartir. Ahora, al día de hoy, ya es derivado de estas circunstancias que pasan, porque luego me decían, es que ¿por qué tanto odio contra los deudores alimentarios y por qué nos castigan así y por qué tantas reformas de que nos quieren quitar ciertos derechos, que expedir documentos y que nos quieren boletinar y demás? Bueno, porque es una realidad social, es una situación que no podemos negar, que muchos no están cumpliendo con lo que les corresponde y a través de estas marchas, de exigir derechos, de asociaciones civiles que están luchando precisamente por los derechos de los infantes, por los derechos de las personas acreedoras alimentarias, bueno, están logrando que los legisladores estén cambiando las normas y ya nos estén dando más mecanismos para poder exigir
que se pague esa pensión, como el hecho de una inscripción en el registro de deudores alimentarios, y lo que se está dando, que realmente se está ajustando porque, bueno, hay cosas que perfeccionar al día de hoy, todavía no hay como funcionando al 100% esta maquinaria, pero que está en proceso y que va a llegar un momento en el que sea funcional. Al día de hoy son muy pocos los registros, pero porque se están, digamos, acoplando las instancias administrativas, judiciales, se está ajustando el procedimiento, pero indudablemente va a ser un buen mecanismo. De acuerdo, maestra, muchas gracias por esa puntualización. Ahí ya teníamos un complemento, un más o menos paso a paso de qué es lo que se debe de hacer para que tengamos precisamente claridad en estas dudas de, oye, pues sí, muy bonito que no puede renunciar, pero ya renunció, ¿ahora qué hago? Ahí están las indicaciones. Obviamente, qué mejor que decirles, pues contrata a un abogado, como la respuesta simplona que muchos dan, ¿verdad? Pero sabemos que no siempre está en las posibilidades el realizar este tema, y creo que parte de la labor social que todas y todos deberíamos tener, los que estudiamos derecho, es mínimo orientar a la persona y decirle, mira, hazle así y así y así, y si quieres que sea gratis, ahí hay defensores de oficio, no tienes que estar atrás de él, tienes que estar pidiéndole esto, y es una manera de ayudar que no nos quita tiempo y que esa persona que no tiene para pagar 20,000 o 40,000 pesos de un abogado, pues bueno, pueda llevar su proceso de una manera, sí, con sus deficiencias, con sus lentitudes, pero al final gratis, entre comillas, que al final siempre va a haber gastos, ¿no? De traslado y demás. Pero bueno, es una parte importante que me gusta incentivar. Siguiente pregunta, maestra Viviana Carmona. Quien demanda deberá estar en la misma ciudad que el padre, es decir, si la mamá radica en otro estado, puede ir a la ciudad donde está el padre del hijo y regresar a donde radica, y que el proceso lo lleve el abogado sin que el niño o madre se encuentren en la ciudad donde radica el deudor alimentario. Viviana, esto es tema de competencia, derecho procesal básico. Para ciertos trámites, para ciertos tipos de acciones que tienen que ver con ciertas cuestiones, la ley te da ciertas reglas dependiendo de la entidad federativa en donde estés. La regla general, por ejemplo, para el divorcio es el último domicilio donde vivieron juntos los cónyuges. Regla general, no es universal. Para temas de pensión alimenticia también la regla general es en donde radica el menor. ¿Por qué? Por precisamente lo que usted comenta. O sea, a lo mejor suena un poquito raro que la mamá y el menor que están pidiendo pensión tengan que gastar todavía en trasladarse al lugar donde vive el deudor, ¿no? Entonces lo mejor sería iniciar el proceso en el lugar en donde estás con la guardia y custodia con el menor o los menores, y que se le emplace por medio de un exhorto, que se envíen entre jueces esas comunicaciones procesales para que el juez competente en aquella entidad federativa lo mande a emplazar y que tenga que presentarse al juicio correspondiente. Para temas como las audiencias, para temas como las confesionales, son personalísimas, no se pueden desahogar por medio de apoderado, mucho menos una pericial en psicología. Entonces, este tipo de cuestiones se tendrán que atender en la sede donde tú demandes, mejor demanda en donde estás viviendo, donde estás radicando con el menor. ¿Es correcto, maestra? Así es. Cuando nosotros estamos hablando de juicios donde están involucrados infantes, siempre tenemos que acudir al juzgado que sea competente dentro de la jurisdicción donde está el domicilio. Entonces, en resumen, el juez competente va a ser el relacionado donde estén viviendo los infantes. Precisamente por esto que habla el maestro, respecto a que tienen que comparecer tal vez. Imagínense, esto no va a ser a comodidad del demandado, ¿no? No vamos a ir hasta el juzgado que le quede más cerca y los infantes a lo mejor trasladarlos de una entidad a otra, sino que tenemos que adecuarlos a ponderar precisamente su interés superior, y esto implica que por eso se fije de esta forma la competencia. Ahora, también por ahí hay unos criterios de la Corte donde dice, ¿sabes qué? Bueno, sí, a lo mejor el infante, el accionante que represente a los infantes, se equivoca del juzgado competente o se quiere someter a uno distinto, bueno, esto tampoco es una excusa para que el juez deseche las demandas o no les dé trámite, sino que también si se están sometiendo a esa jurisdicción, bueno, se dé la oportunidad, se dé vista al demandado para que si él también acepta esa competencia, se lleve en ese juzgado. Pero lo ideal es que sea
en el lugar donde habitan los infantes. Muchísimas gracias, maestra. Y por aquí voy a hacer una muy breve pausa para bloquear a una persona que está dando lata en comentarios. Shesid sí puede emitir su opinión, pero así como usted la puede omitir, yo también la puedo censurar. Vea, la voy a bloquear en 3 segundos. Listo. Ya, aquí no va a venir a faltar al respeto, ni a estarse burlando de los compañeros, ni a estar discutiendo con las administradoras de la página. Entonces, adiós, ahí le dicen que la vamos a extrañar. Continuamos, maestra, con las preguntas. Una disculpa por esa breve interrupción. Y aquí tenemos a Yesenia, que nos hace una pregunta que justamente tomamos un caso al respecto. Buenas noches, mi pregunta es que mi actual pareja se divorció de su esposa hace ya mucho tiempo con ayuda de un abogado. Se llevó a cabo el juicio y todo, pero el abogado que le llevó el trámite no le entregó ningún documento, solo le dijo que ya estaba divorciado. Pero hace poco quisimos casarnos y él aún aparece como casado en el registro civil. ¿Qué puedo hacer en este caso? Necesita iniciar un nuevo juicio de divorcio. Bien interesante, Yesenia, gracias por su duda. Aquí está la respuesta. Cuando tú inicias un trámite de divorcio, que me imagino que fue judicial, se debe de dar continuidad hasta que se emita una sentencia. Esa sentencia después se tiene que enviar al registro civil para que se haga la anotación correspondiente en el acta de matrimonio o en libros de que ya no estás casado, que ya estás divorciado. Entonces, algo falló en ese proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hay de dos sopas. O nunca se emitió la sentencia del divorcio correspondiente, o sí se emitió, pero nunca se mandó a inscribir. Lo que nos sucedió a nosotros en un caso reciente fue que esta persona nos juraba que ya estaba divorciada. Y le digo, yo le creo, déjeme ir a revisar. Y voy a sacar su acta de matrimonio y sigue casada. No hay inscripción de divorcio alguna. Le digo, ¿sabe qué? Pues la engañaron, igual como en este caso, no está divorciada. Voy a rastrear el expediente. Mandamos a rastrear el expediente y pues nunca fue concluido. Nunca se llegó a la disolución del vínculo matrimonial, porque en aquel entonces, 2008, si no mal recuerdo, todavía se solicitaba en el Estado de México una causal que no se logró acreditar dentro de ese juicio. Entonces el juez nunca los divorció. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Iniciar el divorcio nuevamente, ahora que ya es incausado, que ya podemos gozar de ese beneficio, pues va a ser un poquito más rápido y confiable el procedimiento, pero lo que hicimos justamente es buscar ese expediente hasta ver si existía una sentencia simplemente pendiente de enviarse al registro civil o si no se había logrado ni siquiera la sentencia. En su caso, va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que rastrear el juicio en donde se divorció, y si usted me dice que fue hace muchísimos años, probablemente ya lo hayan depurado y ya no exista. Entonces, la fácil, inicia un nuevo proceso de divorcio para quitarse de las dudas sin ningún problema. ¿Usted qué piensa, maestra? Fíjese que esto es bien común. De igual forma, recientemente un señor me decía, es que yo ya me divorcié hace muchos años y ahorita pues necesito hacer ciertos trámites y demás. La cuestión es que efectivamente tampoco nunca se registró. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo que dice el maestro, hay que rastrear el expediente, hay que devolverlo del archivo en el caso de que esté ahí, volver a pedir copias y muchas veces la devolución también hay que notificar a la otra parte de que se regresó del archivo ese expediente, que también luego es bien complicado, y luego pedir copias certificadas, pedir que se gire el oficio, lo que no se concluyó. Entonces, tú persona que te estás divorciando o que te divorciaste o vas a divorciar, ¿qué es lo que tiene que pasar en ese proceso en resumen? Primero hay que hacer una solicitud, se da vista al otro cónyuge, el otro cónyuge contesta esa solicitud, tienes que acudir a las audiencias de avenencia en Ciudad de México 1, Estado de México 2, agotar eso. La persona que solicita el divorcio no puede faltar a las audiencias. Si faltas a una, se va abajo el procedimiento y hay que volverlo a iniciar. El otro cónyuge no importa que no acuda, pero siempre y cuando esté notificado. Después se da la sentencia de divorcio, y es lo que te deben de entregar, y el abogado, ¿qué es lo que te debe de decir? ¿Sabes qué? ¿Quieres que te concluya? Porque son dos fases, la judicial y la administrativa.
¿Quieres que te concluya todo el proceso? Bueno, lo judicial, aquí está la sentencia, ya estás divorciado, o sea, ya el acto ya está ante el juez, pero ahora lo que tienes que hacer es darle publicidad, es decir, que surta, lo que le dicen surtir efectos ante los demás, ante la sociedad, ante las autoridades, y para eso tienes que llevar la sentencia a la autoridad que emitió ese acta de matrimonio, que es el registro civil, para que diga, ok, ya el juez me está avisando que estás divorciada, entonces ya hago la anotación y es, digamos que tiene el efecto de que se cancela el matrimonio. Eso es lo correcto. Si no, vas a tener que batallar con todo esto. Y ojo, no lo dejen a la desidia, no digan después lo hago, porque de verdad que son problemas. Por ejemplo, las personas que se divorcian y se unen con otra persona, por ejemplo, en concubinato, las dejan indefensas. Tristemente, hace yo como 2 meses fui a un juzgado familiar aquí en el estado y me encontré a una señora ya de la tercera edad. Me decía, Liga, ayúdeme, por favor, porque me dicen que no puedo hacer nada, es que yo viví 30 años con mi esposo, pero me dicen que está casado y pues no puedo, no tengo derecho a la pensión, no tengo derecho y pues yo ya no puedo trabajar ni nada. Y efectivamente, ahí hay una situación donde hay un matrimonio y a la que le corresponde legalmente los derechos, por ejemplo, después de la muerte de la persona, es a la esposa. Entonces tengan mucho cuidado, mucha precaución con eso porque pueden afectar pues muchas situaciones e incluso esta parte de terceros, ¿no? Correcto, maestra, muchas gracias. Y vamos a finalizar con una pregunta que la vi, no la puedo dejar pasar en el chat porque es de esos mitos legales que hacen muchísimo daño por esto que usted acaba de mencionar, maestra. Profesor, una pregunta. Si la pareja de un matrimonio están separados desde hace 22 años, ¿el matrimonio queda anulado o se tiene que tramitar el divorcio? Ada López, el simple transcurso del tiempo no pone fin al matrimonio por una sencilla razón, porque ni el juzgado ni el registro civil tiene constancia de esa separación física, de esa separación que solo existe en el mundo fáctico, no hay rastro en el mundo jurídico. Sería como, mi mamá me dijo de palabra que este departamento ya es mío, y mañana que fallezca mi mamá, vienen mis hermanos, mis primos, todo. Oigan, espérense, mi mamá me dijo, pues en el registro público no está, en un contrato no está, vamos a pelearnos entre todos por ello. Es lo mismo. En el matrimonio no existe de que ya nos dejamos y quedamos todo bien por teléfono y no va a haber ningún conflicto, entonces ya estamos divorciados y es más, llegan hasta hacer acuerdos verbales de pensión alimenticia y guarda custodia. Eso no funciona. El típico dicho de papelito habla tiene una razón de ser, y es que precisamente ese papelito da certeza jurídica de los actos que celebramos. Y si ya no quieren continuar con el matrimonio, lo que tienen que hacer sí o sí es divorciarse. No basta con separarse, no basta con vivir en casas diferentes, no basta con que ya cada uno tenga sus concubinos, concubinarios diferentes, cada quien, y que vivan felices. No basta. Siguen casados y si uno de los dos se muere va a haber broncas. ¿Por qué? Por la liquidación de la sociedad conyugal y por la sucesión ab intestato. Entonces, cuidado con esa parte. Hagan sus trámites, no sean a la antigüita de que ya nos separamos y ahí la dejamos. Y así pasa con muchas parejas que finaliza la vida de uno de ellos y nunca se divorciaron y empiezan las broncas con el tema patrimonial. ¿Usted qué opina, maestra? Totalmente de acuerdo, maestro. Siempre hay que concluir lo que iniciamos, ¿no? Muchos decían, sabes que para una boda, ¿cuánto invertimos, no? Que la fiesta, que los invitados, y vamos formalmente ante el juez del registro civil a casarnos, a firmar un acta. Pasa lo mismo con el divorcio. Tenemos que hacerlo, tenemos que invertir primero, porque luego las personas ni siquiera eso quieren invertir, cuando aparte ya es una cantidad mínima. Si lo comparas con lo que te costó la boda, lo que te va a costar el divorcio, pues realmente es nada. Y eso te va a dar una certeza. Y segundo, pues obviamente lo mismo, es la misma regla. Tienes que acudir al juzgado del registro civil para que se deje sin efectos ese matrimonio. Bueno, primero ante el juez familiar y luego ante el registro civil, pero se tiene que hacer de esta forma. Si no, el matrimonio sigue vigente, siguen las consecuencias jurídicas, lo que les platiqué a esta señora, que desafortunadamente ya a esta edad tan avanzada
quedó desprotegida de la persona con la que vivió 30 años y que le está costando muchísimo trabajo poder lograr que le den una pensión que le correspondía, ¿no? Porque en 30 años ella aportó también al hogar. Entonces, siempre háganlo a través de las instancias correspondientes para todo tipo de actos, no nada más para matrimonio, divorcio y demás. Si ustedes también van a comprar un inmueble, háganlo también con un notario público, hagan las cosas correctamente, porque si lo hacen con un papel privado, si lo hacen de forma verbal, van a batallar el doble para regularizar una situación. Entonces, cuiden que sus actos jurídicos sean acordes a lo que están viviendo al día de hoy. O sea, si yo estoy ya viviendo con otra persona, pues cerremos bien el ciclo del matrimonio anterior para que no tenga yo problemas, para que no tenga yo estas consecuencias. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Con esa respuesta vamos a dar por concluida la sesión de esta noche. Creo que respondemos como 6 o 7 preguntas, entonces muy productivo. Acuérdense que tratamos de que sea asesoría, o sea, el caso concreto que nos plantean, pues darles por ahí la posible solución. Y no nos queremos ir sin hacerle la invitación nuevamente a el evento presencial, a este curso taller, se podría decir, Manual del Pasante 2, el 1 de junio, en la colonia Nápoles, en el auditorio Pepsi Center. Allá estaremos la maestra y su servidor para poder platicar acerca de estas cuestiones prácticas de la vida de abogados y abogadas que buscan dar este paso de pasantes a postulantes. Les hacemos la atenta invitación a que si desean acompañarnos, ya sea de forma virtual o de forma presencial, me manden WhatsApp, por favor, 55 87 93 98 83 para realizar su inscripción. Acuérdense que tenemos promoción nada más hasta el 20 de mayo y ya después, porque si pasa, se quieren inscribir el mero día, va a ser el 1 de junio, y ahí van a estar el 30 o el 29 tratando de inscribirse y pues es cupo limitado y aparte ya no tenemos precio promocional para esa fecha. Entonces, ahí está la atenta invitación. Maestra, va a ser un placer volver a compartir con usted este espacio que tanto nos gustó en la sesión pasada. De verdad que fue un concurso muy bonito que se quedó ahí en video para todas las personas que adquirieron la versión digital. Todavía lo pueden seguir viendo a la fecha y le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para esta sesión y por supuesto para la sesión que tendremos el 1 de junio en el Pepsi Center. Gracias, maestra. No, pues la agradecida soy yo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Esperemos haberles ayudado en sus dudas. Esa es la intención de poder coadyuvar, ayudarles un poquito en todas estas situaciones que a veces tenemos muchas cuestiones que no sabemos cómo resolver y bueno, es bueno tener una orientación y reiterar la invitación del maestro Roy. Los esperamos este 1 de junio en el Pepsi Center, ahí nos vemos. Aprovechen el costo promocional, de verdad que es un precio súper accesible para la experiencia que vamos a vivir. No dejen pasar la oportunidad, es un escenario muy bonito, aparte nos vamos a conocer, vamos a hablar de cosas bien importantes. Reiteramos que vamos a darles estas herramientas para que ustedes puedan comenzar a dar ese paso para poder lograr esta independencia laboral, para poder llevar sus propios asuntos y esto de una forma integral y también contándoles experiencias que nosotros hemos pasado y que seguramente les van a ser útiles en su vida profesional. Y bueno, esto implica de verdad, desde que nosotros tomamos esta decisión de abrir un despacho, desde cómo empezar a dar una asesoría, qué necesito, qué se requiere, hasta lograr llevar un juicio oral en materia civil, en materia familiar. Les vamos a dar todas estas herramientas y de verdad no dejen pasar la oportunidad, va a estar padrísimo, hay sorpresas muy padres y pues gracias a todos, gracias maestro por la oportunidad de estar aquí. Obviamente por cuestión de tiempo quisiéramos responder muchísimas más preguntas porque sé que son muchas dudas que tienen, pero pues el tiempo nos ganó, pero vamos a tratar de estar ahí contestando las que se quedan en el video con mucho gusto y pues muchas gracias de nueva cuenta. Perfecto, muchas gracias maestra y gracias a las 140 personas que se conectaron, que se quedaron aquí con nosotros. Es un placer tenerles tan participativos en el chat, aportando con sus preguntas, incluso por ahí algunas personas dando respuesta a los planteamientos que se hacían. Muchísimas gracias igual por compartir ahí sus experiencias. Les deseamos que pasen un bonito día mañana a las mamás que están aquí presentes en esta sesión, por supuesto incluyendo a la
la maestra Guadalupe con muchísimo cariño, que mañana la pasen muy bonito y ojalá que esta sesión haya sido de productividad, porque justamente buscamos apoyar a un sector que muchas veces, por las mismas condiciones que la maternidad conlleva, pues se ve a lo mejor limitada en cuanto al tema de conocimientos legales o al tema económico, las personas que desgraciadamente sufren violencia económica por parte de su marido, de su esposo, pues bueno, no tengo para pagar una asesoría, este tipo de espacios buscan a lo mejor subsanar un poquito, dar una orientación para que si estás en una situación de esta índole, en donde requieras apoyo, ya sabes más o menos por dónde, ya no estás tan perdida como al principio y tengan por seguro que lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. No se olviden que la siguiente semana empezamos curso de 5 horas de Derecho Penal 2, delitos en particular. De lunes a viernes vamos a estar 1 hora diaria hablando de delitos contra la vida, contra el desarrollo psicosexual, patrimoniales, cometidos por servidores públicos, y vamos a tener ya la segunda parte de este curso Derecho Penal 1, ya tenemos 5 horas ahí de curso gratuito y vamos por la segunda parte. Invitadísimos, ojalá que nos puedan acompañar y nos vemos el siguiente lunes. Maestra, que esté muy bien, le mandamos un abrazo desde aquí a la distancia, nos vemos pronto, que esté muy bien. Gracias, felicidades a todas las mamás, un fuerte abrazo, disfruten a su familia y ayúdenos también a compartir el video para que llegue a las personas también que lo requieran. Felicidades, un abrazo. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.